me caso con una mujer. Al día siguiente de casarme con ella fue a mi casa, jamás. Cuando logré doblar la mano, ella disparó creyendo que me había disparado, ¿no? Y él se le pegó a ella, le entró por aquí, le salió por aquí y volvió y le entró por el mismo. Ella solo me dijo, negra, me dio un tiro. Yo tomo la pistola para darme un tiro, pero yo escucho una voz que me dijo, no lo hagas, sal y busca ayuda. Es algo que recordarlo a veces como un poco muy fuerte. Recuerdo me llevaron al Palacio de la Policía y cuando yo estoy llegando al Palacio de la Policía, que entro, me dice el policía que está depuesto, me dice, ¿tú eres la muchacha del problema? Le digo, sí, me dice, wow, qué suerte tú tienes. A ti te está cuidando alguien, porque el hermano de esa joven acaba de irse ahora mismo y él era el que estaba en mi puesto. A mí me habían dicho que me iban a cantar 30 años, 30 millones de pesos de indemnización. Pero cuando yo iba caminando y el pastor venía, nos topamos. Y él me dijo, joven, fue por ti que vine ahora. Y yo me quedé así y todos estaban alrededor y se quedaron así. Me dice, el Señor te manda a decir que en 5 días sales de aquí, mueven tus papeles para que tú salgas de la cárcel. Y de ahora en adelante tu vida va a ser marcada para el resto de tu vida. Pero uno como incrédulo al fin me fui a leer el tabaco. En Najayo, en la cancha, las mujeres se ponen a leer el tabaco y cuando tú estás en el proceso, lanzan el tabaco hacia arriba. Y si el tabaco cae con la mecha para afuera, ¿qué te va? Si cae con la mecha para adentro, te queda. Y el tabaco cayó con la mecha para afuera. A los 5 días fui a juicio y recuerdo que miré a mi madre y dije, Dios, no lo haga por mí. Y los jueces fueron a deliberar. Cuando regresan los jueces, dicen, Juliana Vázquez, hoy, 27 de julio, te declaramos libre de todo cargo de homicidio. Un abrazo, bendiciones para todos aquellos que siempre están conectados con nosotros desde acá, República Dominicana. Ese abrazo bien grande. Esto es el podcast de Anthony Quinn. Hoy, una invitada especial. Así que marque la fecha, ¿verdad? Y este día, súper especial. Vamos a hablar largo y tendido con esta chica que nos acompaña en el día de hoy. Juliana Vázquez, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Gracias a ti, Anthony, por invitarme. Todo bien, gracias a Dios. En bendición. Sí, bueno, yo creo que nos flechamos como Cupido. Cuando yo tuve de una vez, la primera vez, vamos a darle. Vamos a darle. Yo te hice la invitación de una vez. Sí. Vamos a darle, vamos a fluir, vamos a hablar un poquito. Lo que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, fluyendo, como dicen. Sí, sé que tenemos que remontarnos al día cero prácticamente. La realidad de cuando tú eras niña, tu niñez, de esa etapa de crecimiento, para poder partir entonces hasta la meta final. Hay demasiada cosa de qué hablar, mucho camino que recorrer. ¿Qué tal esa etapa de niñez? Bueno, yo vengo de padres adoptivos. Mi madre inmediatamente, yo le caí en el vientre, le dijo a la que era su madrastra en ese entonces, si tengo una niña, te la voy a regalar porque ella no tenía hija, y si tengo un varón, me lo quedo. Pues el día del parto en el 1986, salí yo. Inmediatamente mandaron a buscar a la que hoy es mi madre de crianza, con un motoconcho, y fue y me puse la primera ropita y arrancamos. Pero eso fue un compromiso, no que no era que ella que no la quiero tener, que es un compromiso, un compromiso que se hizo. Le tenía mucho cariño Sí. y me le ofreció. Ahora, esa etapa de crecimiento, cuando ya tú entonces sabes de que está con la persona, pero que no es tu madre, Sí, que tu madre es real, entonces dijo, vamos a pasarse la otra, esa adopción. sí. Bueno, desde que yo nací, estuve con los padres adoptivos, que era el padre de mi madre Ujú. y la esposa de él. Entonces, ya como a los 5 años, mi madre fallece, porque todo queda ahí entre familias. Y ella sigue en conexión conmigo, todo eso. A los 5 años ya fallece, ya a los 7 años su padre, que era mi padre para ese entonces adoptivo, Ujú. también fallece. Y ahí empezó el desastre, podría yo decir, de vida en lo más adelante. ¿Te marcó la partida de ellos tan temprano en tu vida o qué sucedió luego de que entonces te lleva a quizás un camino medio No, oscuro? en ese momento yo no lo pensé porque como niña al fin, en ese tiempo no tenía las emociones y los sentimientos. Pero ya nos tocó mudarnos a otro pueblo. Mi madre tuvo que vender todo lo que tenía, porque su esposo había partido y quedó todo un desastre. Ella incursionaba mucho en la brujería. Tenía un altar en mi habitación, tenía un altar. Y yo me crié viendo eso. Brujería. Ella conocía a todos los brujos casi del país en ese Y entonces. normal para ti. Si era normal, hacía fiesta de palo. En mi habitación era que estaban los santos, todos los santos. Yo lo veía a ella como le ponía, tenía una canasta Ujú. con una roca del mar que decía dije, que si tú le echabas peso y esas cosas, dije que te daban más dinero. Y teníamos que estar echando siempre el dinero que conseguíamos, los pesos, los 5 pesos, echándoselo ahí, dije, porque no iba a dar más dinero. Ahora, en esa etapa de crecimiento, entonces, tú envuelta en ese mundo. Estamos hablando de un mundo complicado Sí. desde cero prácticamente, sin tú conocer la realidad de lo que había También después de.
también tenía lo que son prostíbulos. Tenía un lugar donde cantaba en ese entonces Chicho Severino, Gaspar Hernández, y ese tipo de artistas lo llevaba en ese entonces. Tenía un Mampiolo. eh, Coño. Tenía todas sus mujeres ahí, como más de 20 mujeres. En ese entonces yo me fui a vivir con quien era mi papá biológico, que inmediatamente yo nací, que me llevaban a la casa, me cuenta mi madre, que se encontró con él y cuando se encuentra con él, lo primero que él le dice, esa no es mi hija. Y él dijo, ok, no es tu hija, nosotros la vamos a criar. Y me tocó ir a vivir con él, porque ya teníamos un poco de relación Sí. en esa niñez, y me tocó ir a vivir con él para ella poder tener su negocio que ella tenía. Pero luego por unas migrañas muy fuertes que me empezaron a dar, regresé con ella. Y ahí entonces tuvo que desmontar el negocio, poner un colmado y seguía en su cosa de su brujería y con el colmado. ¿Por qué tu padre decía que no era, que tú no eras hija de él? No sabría Porque decir. Todavía, en tiempos atrás yo decidí desligarme totalmente de ese pasado, desligarme de él totalmente, porque cuando tú vienes con un padre que al fin, aún estando grande, no te muestra que te ama, que te quiere, el amor de padre, tú tomas una decisión, porque yo siempre he tomado decisiones en mi vida. Para yo vivir y llegar hasta donde Dios me ha llevado, porque ha sido Dios que me ha mostrado su paternidad, yo he tenido que desligarme de muchas cosas. No como mucha gente que viven de que no, porque cuando yo era niño y le duelen esas cosas, no, yo me desprendo. Sí, pero hace falta ese amor de papá. Sí, pero Ese amor te crea vacío, claro, espacio. claro, pero yo lo llené con Dios. Yo todo lo llené con Dios entendiendo que Él es un buen padre, es un padre responsable y que nunca te abandona. Entonces, al yo ver todo este tiempo que no hay como ese amor, yo tomé la decisión de desligarme totalmente y dejar esa etapa de mi vida totalmente atrás. Ahora, esto de la brujería, prostíbulo y todo lo que tiene que ver, ¿cómo te marca? ¿Qué pasa en ese tiempo, Bueno, ese espacio? ya yo veía una vida un poco liberal. O sea, no veía una vida como una niña o un niño tiene que verla, como tengo que estudiar, tengo que hacer un montón de cosas para salir adelante, sino que ya yo puedo ser negociante, puedo hacer cualquier cosa. En ese tiempo, mi madre me decía que para obtener todo lo que tú querías en la vida, tú tenías que, como mujer, vender tu cuerpo, llegar a usar los que tú tenías. Incluso yo recuerdo una vez de niña en la escuela, me preguntaron que qué nos iban a dar de Reyes. Y yo le dije, bueno, yo le dije a mi mamá que yo quería un juguete de doctora. Y ella lo que me dijo que yo tenía que jugar con una bolita y dos palitos. Ya estaba en esa edad, con 12 Wow, años. wow. Y los profesores se asombraron y dijeron, wow. Pero yo no entendía en ese entonces. Entonces mi mamá me preparaba los panties, la ropa interior, me las preparaba. Me llevaba a todos los brujos también, que me leyeran la taza, que me hicieran baño, me hacían mucho baño. Una vez nos fuimos para Nagua, en un brujo que está metido para los cacaos de Nagua, para allá, para los últimos. Y teníamos que amanecer en el lugar. Y recuerdo que cuando llegamos al lugar, un perro nos condució a donde estaba, nos condujo Ujú. a donde estaba el brujo, en una casita. Y allí teníamos que esperar hasta el otro día que el susodicho apareciera para que nos hiciera los baños y la cosa. Y cuando él llegó, tú sabes el tema, tú vas a viajar, yo veo un hombre que te va a poner lo de todo. Esos son los temas de Ay, los brujos. sí, sí, Y sí. te veo saliendo, tú ten esto, tú ten lo otro, porque eso es como un librito, que ellos se saben, y con eso te envuelven, con eso te mandan a hacer los baños carísimos, y tú vas a gastar todo tu cuarto en eso innecesario. Ahora, cuando tú entras, ¿tú formas parte de eso o te alejas? ¿Qué pasa? Lo asume. Sí, yo lo asumo, porque era lo que mi mamá me estaba enseñando en ese momento. Hace, una vez recuerdo también que llevó un brujo a la casa donde tenía que transmitirnos de que unos espíritus. Pasé más visible en los entornos Ujú. y para que los hombres uno le llamara más la atención. Porque, o sea, que el objetivo de toda mujer siempre es conseguirse un hombre Sí, que la beque. sí, proveedor, Claro, que resuelve problemas. que la ponga a viajar, porque ese es el sueño de todo dominicano. Entonces, yo lo asumí y Tú hacía lo empezaste, que ella me tú decía. empezaste a hacer brujería, a manejar la brujería. ¿Tú llegaste a ser bruja? No, No. no me gustaba. Realmente no me gustaba. No, porque yo entendía como que no había avance. Porque donde me llevaban, donde ella me llevaba, la gente era más pobre que nosotros. Guay. De que eso ahora que tú ves los brujos que te tiran por Instagram Sí, y sí. los brujos que están encadenados y que andan en jipeta. Sí. Pero eso quitándole los cuartos a la gente. Ahora, ¿cuándo te marca Dios? ¿Cuándo entra a tu vida? Y el proceso para tú poder llegar ahí. Bueno, Antes de. a los 13 años yo me fui de mi casa. Ya yo quería salir, estar en la calle, me fui de la casa, me casé. Como dicen en el campo, me fui por la ventana. Este joven empezó a golpearme mucho, a darme muchos golpes. Ya a los 15 años yo vengo aquí a la capital
a vivir con mi hermano y su mamá, que se convirtió también en mi madre. Ujú. Y ahí empecé a conocer muchas cosas que en el campo ya no veía. Empecé a conocer empecé a ingerir cocaína, y marihuana. Duraba hasta 5 días en la calle bebiendo, desacatadísima. Era lo que llamamos hoy las jóvenes rulay. Guay. Sí, ¿Cómo tú entras? ¿Quién te lleva a ese mundo? no, yo sola Tú empecé a sola salir empezaste con amistades del colegio sí, y y te había dijeron prueba, prueba. sí, era otra élite, tú sabes, ya me codeaba de gente de dinero, ya ahí las cosas empezaron a cambiar, ya no empecé a ver los paris tranquilos del campo, sino Ujú. que ya esto iba a otro nivel. Habían muchas mujeres, me gustaban las mujeres desde siempre, siempre desde niña, pero en el campo no tenía la oportunidad de De poder llegar. cruzar la barrera, Pero sí, ya de llegar. entrando aquí en la capital empecé a ver muchas cosas y empecé a encontrar chicas que sí les gustaban y yo empecé a ejercer y a darlo a entender que me gustaban las chicas. Hasta los 10 años la mamá de mi hermano fue que se dio cuenta, me sentó y me dijo, yo me doy cuenta que te gustan las chicas. Eso no es nada, en Europa eso es normal. Ujú. Si te gustan, nosotros te apoyamos y mi familia me apoyó. No tuve problema con eso, excepto la sociedad, tú sabes que siempre trae rechazo. A los 19 años, después de una vida totalmente desordenada, muchas, muchas mujeres, eh, una cosa sin freno totalmente. Conozco a alguien a los 20 años y me caso con una mujer. Ahí me casé con esa chica y cuando me caso con ella, al día siguiente de casarme con ella, ella fue a mi casa a, a ¿Qué pasó? llegó con ¿Por una, qué? ¿no? Estaba borracha y le dio para eso. Pero tú Y tenías otra persona. Tú estabas saliendo con otra persona, aparte de ella. salía Quizás. muchísima gente. Sí, O podría sea, tú ser, tenías varias relaciones, aparte claro, de ella. podría ser eso, el detonante. Y cuando llega empezamos una discusión, empezó a jugar conmigo en toda la habitación, a, a ponerme, ponte aquí, ponte allí, a apuntarme con la pistola, a moverme de lugar, a golpear, a torturar, Guay. hasta que llegó el momento que empezamos a forcejear. Cuando empezamos a forcejear con la pistola, yo recuerdo que yo cargo el suelo, cuando cargo el suelo ella está borracha, yo no había tomado alcohol ese día, y logré doblar la mano con Con la pistola. sí, y cuando logré doblar la mano, ella disparó creyendo que me había disparado, ¿no? Y el tiro se le pegó a ella, le entró por aquí, le salió por aquí y volvió y le entró Wow. por el mismo hoyo. Cuando volvió y le entró, ella solo me dijo: "Negra, me dio un tiro". En ese momento, caí al suelo, yo tomo la pistola para darme un tiro, pero yo escucho una voz que me dijo: "No lo hagas, no lo hagas, sal y busca ayuda". Yo solté la pistola, salí, busqué ayuda. Cuando busqué ayuda, busqué una amistad, la llevamos al médico, pero lamentablemente ya era tarde. Falleció. Entonces, sí, había fallecido. Entonces ahí me enfrenté a un proceso en Najayo Mujer, que fue lo que marcó mi vida. O sea, estamos hablando de que no entienden o no te creen de que lo que pasó, sino que automáticamente te llevan a la cárcel, te cantan coerción y va, o cómo sucede el proceso luego de que tú estás en el hospital. Ese es el proceso. Después que la llevamos, yo fui y me entregué. Y toda la gente me decía: "Vete, vete". Yo: "No, no, yo no he hecho nada". Y tenía una prima ahí cerca, me decía: "No, ven, vamos a entregarte". Yo fui y me entregué. Cuando yo me entrego, ya la policía hizo todo su procedimiento. Esa misma noche me buscaron un abogado de oficio. Ese abogado de oficio me llevó algo que recordarlo a veces como un poco, es Wow, muy fuerte, santo porque Dios. la gente habla mucho de la gente que está preso, pero no sabe a veces el proceso que pasa una persona en la cárcel, Sí. o el proceso que te toca de perder tu libertad en ese momento. Ujú. Y esa noche me pusieron un abogado de oficio, de esos que están ahí, estaba sola, no había nadie, la familia no había llegado, nadie sabía nada. Y inmediatamente me cantaron 3 meses de De prisión, coerción. sí, de coerción. Y me llevaron a Ciudad Nueva, ahí estuve, me encontraba en una habitación bien fea, sin cama, el baño era horrible, lleno de cucarachas. Era algo, un cambio de la noche a la mañana que yo estaba atónita. En esa noche fue una noche muy dura para mí. Y al amanecer, recuerdo me llevaron al palacio de la policía Ujú. para resguardarme. Y cuando yo estoy llegando al palacio de la policía, eh, que entro, me dice el policía que está depuesto, me dice: "¿Tú eres la muchacha del problema?". Le digo: "Sí". Me dice: "Wow, qué suerte tú tienes. A ti te está cuidando alguien". Digo: "¿Por qué?". "Porque el hermano de esa joven acaba de irse ahora mismo y él era el que estaba en mi puesto".
Ay, 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 ay. Ahí Santo entonces Dios. me encarcelan ahí para guardarme, no dejaban entrar a nadie, no dejaban que nadie pasara. Ya como a las 4 de la tarde, después de haber pasado el día entero yo ahí, teniendo que hacer pipí esposada, no me soltaban de la esposa, eh, tenía que bajarme los pantalones delante de la policía para poder hacer la necesidad. En un pasillo me tenían y habían más presos en la celda, pero ahí me tenían en el pasillo picándome los mosquitos, hasta que como a las 3 de la tarde o las 2 llegaron unas amigas que recuerdo mucho y le tengo mucho cariño todavía. Me llevaron un sándwich, recuerdo. Yo lo único que le pude gozar, porque no me dejaban ver a nadie. Ujú. Quizás las cosas no son como parecen, pero tiene una explicación. Y luego como a las 5 de la tarde, me llama el capitán, me pone al capitán que era encargado del caso y me dice, te tengo una sorpresa. Digo yo, ¿qué sorpresa? ¿Tú me puedes dar en medio de todo esto? Y me dice, escucha. Y era la voz de mi mamá. Y yo me quedé fría porque yo sé que ella no se esperaba eso. Yo como a las 5 de la mañana nada más pude llamar a la que hoy todavía es mi mejor amiga y decirle, vieja, estoy presa. En vez de dile a mami que estoy viva, es lo Ay, importante. santo Dios, mi hija. No me morí, gracias a Dios. Y cuando ella me dijo, mi hija, tranquila, no me explique nada, yo sé quién tú eres y yo sé que a pesar de todo, yo sé qué calidad de persona tú eres y yo sé que tú no lo hiciste. Y recuerdo que mi hermano Alex llegó también Sa- y me llevó un picapollo que lo terminó comiendo él y siempre lo cogía a chiste todo. Y en medio de ese momento, tranquila, que tú vas a salir de aquí, si tú no hiciste nada, todo va a salir bien. Entonces ahí empezó mi proceso, me llevaron a Najayo Mujeres, Calvario. intentaron buscar mediar para que me dieran prisión domiciliaria, pero por la magnitud del caso, como su familia no sabía lo que estaba pasando, no sabía que ella tenía una relación conmigo, porque ella tenía un esposo Wow, y tenía wow. 4 hijos y llevaba una doble vida. Santo Dios, Y mija. como no se sabía, el caso era un poco complejo, me dejaron ahí hasta que llegara la investigación a fondo. Y ahí me tocó vivir en Najayo 10 meses, 10 largos meses, que fue algo horroroso totalmente, que cuando tú estás ahí adentro, yo tuve la suerte de que me encontré con personas buenas. No te puedo decir que me dieron de que golpe ni nada, porque Najayo Mujeres tiene un nuevo modelo penitenciario excelente, que tú parece que ni preso está, Sí, porque lo único que tienen las goletas, pero todo es muy limpio. Mejor que en la casa de nosotros que limpiamos, todo está impecable y tú tienes que estar impecable también. ya. Ahí empezó un proceso donde me llevaron a 15 días de reflexión, son 30, pero yo gracias a Dios nada más duré 15 días. De ahí salí, me llevaron a la goleta, al pabellón donde me tocaba vivir, y ahí empecé a convivir con personas presas. En ese momento, como yo acababa de iniciar, yo veía delincuentes. Wow, un mundo, no, que cambió tu mundo. Terrible. Para mí todos eran delincuentes, excepto yo. O sea, yo estaba juzgando ahí en un momento que yo estaba igual que ella. Cuando yo acepté la realidad, que dije, no, espérate, yo soy igual que esta gente, porque yo estoy aquí por algo también. Sí, Aunque yo no haya directo cometido, o indirectamente está. Sí, indirectamente estoy aquí. sí, Entonces ahí todo cambió, eran 2 ropas por día, perdón, por semana. Yo tenía el poloché verde, que es cuando no te acusan, cuando tú todavía no te has acusado. El azul es ya cuando tú ya te sí, sentencian. sentenciado. La comida nada más son 3 veces al día, por la mañana un vaso de avena, al mediodía, en un menú, los 7 días tú vas a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Durante tu día ahí, tú vas a comer lo mismo mientras tú estés ahí adentro. El Wow. menú no varía. En la noche la misma cena, los 7 días de la semana. Tienes derecho al economato, si tu familia te lleva dinero, y tu familia no te lleva dinero, no compra nada. Wow. Eh, y tenía que dormir con más personas que nunca había visto en mi vida, que sí estaban por delito, sí estaban por droga y un montón de cosas. Pero yo siempre tenía algo que, a pesar de que en mi casa se practicaba la brujería y todo eso, yo tenía inclinación cristiana. Sí, Yo participaba en drama en la iglesia, siempre iba a la iglesia y siempre me llamaba la atención la iglesia y las cosas espirituales. sí. Yo recuerdo que antes de que me pasara este problema, yo estaba en mi habitación fumándome un tabaco de y yo me sentía tan sola en ese momento que yo me arrodillé y yo recuerdo que le dije a Dios, Dios, yo necesito que tú entres a mi vida. Yo necesito tener un encuentro contigo, conocerte más. Wow. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Y algo que me impacta siempre de Dios, y en esta nueva etapa vengo a hablar de eso,
es que Dios, independientemente de lo que tú seas o donde tú estés o qué te encuentres haciendo, su presencia está ahí contigo. Sí, claro, Su claro. presencia Siempre está nunca te abandona. sí. Imagínate, yo cuando estaba orando Y y yo este dije que baja problema, y este problema que entonces viene a raíz. Ahora, ¿y los hijos, el esposo, la familia de ella? Y esta realidad que tú estás entonces en un entorno peligroso. ¿Cómo dormir? ¿Qué pasó contigo? La presión, la tensión de esta gente que no sabían esta realidad de lo que tú estabas viviendo con esa persona. Bueno, cuando yo estaba en Ciudad Nueva, que su hermana fue a donde yo estaba, ella fue y me visitó su hermana, pero era muy bien amiga. Y conocí a su hermana, era muy agresiva. Y ella me dijo, mija, dime, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, gracias. Y yo le dije, no, tú sabes, le expliqué todo. Me dice, no, tranquila, fulano está ahí abajo, yo le voy a bajar, lamentablemente voy a tener que decirle lo que pasó y vamos a ver. Entonces después por llamada yo hablé con ella y me dice, no, él rompió la acusación. Inmediatamente yo le conté todo lo que había pasado, él rompió la acusación. Y por nuestra parte tú no tienes ningún problema. A mis padres iban a proceder porque era su hija. Sí. Pero ya después en el juicio, en ese tiempo que yo duré en Najayo, yo lloraba mucho con las mujeres, allá se ora mucho, perdón, se tiene mucho grupo de oración, se hace ayuno, hacemos ayuno, allá se hacía ayuno entre todas. Ujú. Era el refugio. Aunque tú tuvieras un buen abogado, mi abogado era excelente, siempre se refugiaban en la fe, nos refugiábamos en la fe. Y un día fue un pastor a hacer un culto allá a Najayo, y cuando él va a hacer el culto, a mí me habían dicho que me iban a cantar 30 años, Guay. 30 millones de pesos de indemnización. Wow. Yo esa noche yo llegué a Najayo destruida, devastada, yo quería morirme. Yo quería encontrar una patana para tirármela. Yo decía, ¿cómo yo voy a pasar 30 años de mi vida viviendo aquí adentro? Esa presión detrás de la reja, esa terrible realidad. Y recuerdo que salí de Ciudad Nueva como a las 9 de la noche, y llegué allá, las mujeres me estaban esperando. Dime, ¿qué pasó? Me decían Nicole. En ese tiempo tenía un sobrenombre Nicole. Y le expliqué, me decían, no, vamos a orar mucho, que Dios te va a sacar de aquí, tú no has hecho nada, tranquila. En ese lapso de tiempo, eran 5 días el juicio, Sí. 5 días cruciales. Y recuerdo que cuando fui quería ir al culto para que oraran por mí, pero había otra actividad, no lo dejaron hacer, pero cuando yo iba caminando Ujú. y el pastor venía, nos topamos, y él me dijo, joven, fue por ti que vine a orar. Guay. Y yo me quedé así, y todos estaban alrededor y se quedaron así, y dice una amiga, yo te dije que bajara, fue por ti que vine a orar. Y me dice, el Señor te manda a decir que en 5 días sales de aquí, mueven tus papeles para que tú salgas de la cárcel. Y de ahora en adelante tu vida va a ser marcada para el resto de tu vida. Vas a tener la marca de Dios sobre ti. Y vas a tener que hablar en cualquier circunstancia que te encuentre en la vida a la gente de que Dios es real. Y Wow. dije, ok, me fui a la cancha, Ujú. pero uno como incrédulo al fin me fui a leer tabaco. Ay, 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 ay. A Bien, refugiarte en esa. claro, en lo que conocía, y me leí en el tabaco allá, en Najayo, en la cancha, las mujeres se ponen a leer tabaco y cuando tú vas, estás en el proceso, lanzan el tabaco hacia arriba. Y si el tabaco cae con la mecha para afuera, ¿qué te va? Si cae con la mecha para adentro, Se te quedó. queda. Y el tabaco cayó con la mecha para afuera. Wow. Wow. Santo. Eh, Entonces, a los 5 días, fui a juicio. Cuando voy a juicio lo trasladan ujú. para las 4 de la tarde, no a las 10 de la mañana. Y yo lo que llegué a la habitación de Ciudad Nueva, al cuarto piso, y me puse a orar en un Salmo 91 que encontré. Cuando me pongo a orar, me llaman en la tarde. Cuando bajo al juicio, que está mi madre detrás, estamos todos así, su familia, todo, me tocó pedirle perdón a ellos, Ujú. si en algo ellos entendían que yo le había agraviado. Ese día me tocó testificar, nunca lo había hecho, delante de ellos, cómo habían pasado los hechos. Y recuerdo que miré a mi madre y dije, Dios, no lo haga por mí, hazlo por ella, que ella está sufriendo mucho y no se merece esto. Íbamos previo al Día de la Madre y los jueces fueron a deliberar. Cuando regresan los jueces, dicen Juliana Vázquez, hoy, 27 de julio, que declaramos libre de todo cargo de homicidio. ¿Cómo usted demostró que tú eras libre?
Se le hizo una autopsia. Sí, se le ¿Qué hizo autopsia, fueron al apartamento, vieron la distancia, me hicieron la prueba de balística, Ujú. todo eso. Ellos te hacen la prueba balística a ver si tú disparaste el arma, escuchan tu testimonio, si tú varías el testimonio desde que empezaste hasta que termina, Sí, todo. Los, eh, los testigos también, fueron varios testigos de que habían conocido la relación. Y su hermana era una de las testigos, pero ella mandó una carta y dijo que no iba a participar porque ella sabía que yo era inocente. ok. ¿Y los hijos de ella? No, ¿Llegaron alguna eran vez? niños, Fueron, eran niños niños pequeños pequeños. para ese entonces. Luego, ¿qué pasa de ahí en adelante? De ahí en Ya adelante, sale libre y ¿qué pasa con tu vida? sí, tú tienes dos opciones. Cuando te dan la libertad, tú sales en 15 días, pero a mí me llegó al otro día. Al otro día me llegó, mi abogado se movió Libertad. y me llegó la libertad. Y me dice la directora, era un viernes, me dice, ¿quieres irte hoy o quieres para el lunes para despedirte? Yo no me tengo que despedir de nadie, yo me voy hoy. Fui, le regalé la ropa que tenía a mi compañera, las cosas que tenía y me fui con lo que tenía. Y me estaban esperando afuera, mis familiares, y salí de inmediatamente. Guay. De ahí, Ahora, lo grande de esto es, y yo pregunto, ¿qué pasa? Porque tú tienes hijos. sí. Entonces, ¿cómo pinta todo esto? Bueno, a los 10 meses, al tiempo de yo haber salido de la cárcel, yo salí, entonces la gente empezó a rechazarme. Ya mis amigos no eran mis amigos. Guay. Ya ahí nadie quería andar con un asesino. Porque aunque me declararon libre, la gente decía que sí, que sí, que sí. Que era Claro, culpable para todavía para sí, esta fecha me encuentro gente que en la calle, a veces, gente imprudente, tú sabes, que conocen y se inventan historias por detrás, que es muy incómodo a veces, pero es algo lamentablemente con lo que a mí me ha tocado vivir sí, y Dios me ha dado la fuerza. Y, la gente empezó a rechazarme, la gente me decía asesino en la calle, eh, y al final, un día, un amigo de San Cristóbal, él tuvo un encuentro con Dios, se arrepintió, todas esas cosas, y él escuchó una voz que le dijo: "Ve, busca a Juliana, allá a Gaspar Hernández". Él estaba en Cambita, tiene una finca en Cambita, y ahí se metían a orar y eso, y arrancaron para allá, él y con quien él se arrepintió entonces. ujú, Cuando arrancan para allá, yo iba a comprar una pasola ese día y la pasola no quiso prender. Cuando llegan allá, que él me ve, me dice, Guanaja, vine a buscarte. Pues yo, no, vámonos. Y le dice mi mamá, sí, sí, llévatela, no hay problema. Porque él me iba a buscar a para irnos a Zacatano siempre. sí. Comprábamos hasta 15 botellas de vodka Absolut y nos metíamos a una finca en Cambita, Ay, 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 llena ay, de ay, ay. mujeres, un desacato. Al final. Pero yo no sabía en lo que él andaba. Y cuando él me dice, yo me arrepentí, yo vine a buscarte en Dios. Guay. Y yo le dije: "Espérate". Y ahí la persona que andaba con él empezó a orar por mí, me dijo: "Mira, el Señor nos mandó hoy para acá porque tú ibas a comprar una pasola", literal, me lo dijo así mismo. "Tú ibas a comprar una pasola y cuando tú ibas a comprar la pasola no quiso prender, ¿sabes por qué? Porque hoy te ibas a matar en la pasola Ay, santo Dios. y todavía no es la hora. Nosotros vinimos a buscarte para librarte de las Sin garras de la ellos muerte". saber esa realidad de que tú ibas a comprar la No. pasola. Yo empecé a llorar ahí mismo y dije: "Wow". Entonces ahí, mi mamá viendo todo eso, le entregó los santos a ellos, le dijo: "No, no, vamos a quemar toda esta vaina". Y arranqué con ellos para acá, empecé un proceso de arrepentimiento de esas cosas. Cuando un día estamos en un culto, y en el culto yo empecé a ver así muchos demonios afuera alrededor de la iglesia. Y cuando empecé a ver todos esos demonios alrededor de la iglesia, que no me dejaban orar, él me dijo: "Mira, hay algo que tú tienes enterrado, que hay que desenterrarlo para que tú puedas estar en Pero paz". enterrado tú o sea, en tu casa, en una esquina Sí, o en tu en mi cuarto o casa. algo. No, en No, mi casa. en tu casa. Yo había enterrado un baño que mi mamá, un brujo me mandó a dar a través de mi mamá, de las 21 divisiones. Y son 21 potecitos, y yo lo había enterrado en un pote grande detrás de la casa. Ujú. Cuando cogimos para allá a desenterrar lo que llegamos, estaba un solazo que ni todo sol. Cuando llegamos a desenterrarlo, empezó un aguacero. Y dice él: "No, esto lo vamos a quemar en el nombre de Jesús". Y empezamos a desenterrar. Yo le dije: "Pero yo enterré ese pote ahí mismo, yo no entiendo". Y cuando empezamos a cavar, encontramos el pote. Cuando fuimos a la cocina, una cocina bien amplia, amplia, ahí lo quemamos y eso explotó, hizo una explosión. Mm, Y desde ese día todo empezó a cambiar. Entonces ahí yo me arrepentí, empecé a ir a la iglesia, allá en Gaspar Hernández, y conozco un joven que para ese tiempo era pastor, había acabado de salir del seminario, ujú. Iglesias de Dios.
Y más adelante me caso con él y tengo 2 niños. Pastoreamos 5 iglesias, como 5 iglesias. Ahí, a través del testimonio, Dios hizo una explosión y empecé a predicar fuera del país, en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, y íbamos en esa ¿Tú sentías que trayectoria. había cambiado sexualmente hablando? ¿Tu mente solamente estaba en él o todavía había una atracción hacia el otro lado? ¿Cómo manejaba todo eso? Y entonces tú tienes 2 hijos, Ujú, 2 varones, hembra o cómo son? un varón y una hembra. Y una hembra. Ujú. ¿Y cómo manejar eso con tu esposo? Y o sea, sobrellevar todo esto. Sí, era un poco Él lo fuerte. sabía antes de Sí, cuando entra y entra en la relación. sí, él sabe, pues yo me senté y le conté todo. Le dije: "Mira, esto que tú te vas a tener, porque yo sé que la gente un día te va a jalar, te va a decir, y esto es lo que hay". Ok, Dice: "No, tranquila, no pasa nada, vamos a darle para allá". Entonces, en la relación, sí te digo, me llevaba bien con él, porque él es de estos tipos que es de estos tipos chévere, bacano, que no son como machistas. sí, se puede decir moderno. Sí, moderno. Moderno, un Sí, tipo moderno. nos llevábamos Usted, bien, todo bien. ¿Cuántos años duraron como 8 pareja? años, 8 años. 8 años. Y ahí entonces ya la familia normal. Durante Sí, esos 8 años tú estabas tranquila. sí, No había tranquilo. de que sé yo qué, que me voy a buscar otra muchacha. O sea, No, no, sí, tú no sí. estabas saltando. No. No. Fueron 8 años de tranquilidad total. El tiempo que yo he estado en la iglesia, Sí, firme, ha sido una tranquilidad total en ese sentido. No he buscado dentro de la iglesia de que nunca miré una muchacha de que fulana me gusta, o falté el respeto de esa manera, sí. por la religión, pero sí te sentía el deseo seguía intacto. Ok, se separan. Sí. Viene la separación, sale de la iglesia o tú sigues pastoreando. ¿Cómo que sigue haciendo? No, yo tomé la decisión de yo irme y dejarlo a él ahí, porque fue por infidelidad que nos separamos, ¿De parte tuya o de parte de él? de parte de él. De parte de él. Sí, entonces yo decido irme, pero cuando decido irme, recibo la presión de la iglesia. La iglesia empieza a presionarme, que fui yo por el testimonio que yo tenía, Sí. que había sido yo, él se inventó también que había sido yo, que lo había traicionado con otra mujer. Y eso fue totalmente un caos, hasta que yo decidí, no, yo voy a tomar un camino, Abandonar. claro. Los hijos tuyos cuando se enteran de toda tu realidad, de No, todo lo que tú eres. sí, ellos se dieron cuenta solo, hace ya ellos tan grandecitos, hace 3 años, ellos me sentaron y me dijeron: "Mami, nosotros sabemos esto y esto y esto, a nosotros no nos importa. Lo único que nos interesa es que tú seas buena madre y punto". Ya, tú abandonas la iglesia como tal. Ujú. Tú sales de la iglesia total. Sí, pero regreso de nuevo. Regresa de nuevo. Sí, En la actualidad, ¿tú estás dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? fuera de la Fuera iglesia. de la iglesia. Te llegaron los demonios. Te Eh, acorralaron los demonios, se puede decir, de la tentación o de qué. no, Fue lo yo que te tomé la decisión de salir. Fue una decisión que yo tomé. Una decisión por la presión de la iglesia. Tú sabes que en el mundo de la religión, como está moviéndose la religión en estos tiempos, Sí. y más de donde uno viene, realmente nunca te perdona la iglesia. La iglesia es igual que el hombre, que la sociedad. Nunca te perdona. Porque Pero aún yo, al final Dios es perdón, es amor. sí, Al claro, final, no Dios sí. importa lo que pase, lo que tú estés haciendo. Exacto. Dios sí, pero el hombre no perdona. Yo recuerdo que yo a veces bajaba de un altar de predicar, prendía en candela, pasaba mucho milagro y cosas, y alguien que estaba ahí en la iglesia me jalaba y me decía: "Mira, yo siento que todavía tú no eres libre, que te falta esto, y yo una mujer orando y ayunando como una desgraciada, como dicen, para que Dios se mueva, con mi vida estable, con mis batallas, pero no caí en la tentación. Y yo decía: "Pero ven acá". Entonces, por lo último que yo decidí salir de la iglesia, me levantaban muchas calumnias, la misma gente con la que yo andaba, yo hacía mucha obra, me decían que yo me robaba los cuartos de la obra, Ay, y yo daba hasta lo que no tenía, y la gente lo sabe que andaba conmigo, yo daba hasta lo que no tenía, hay gente, incluso que me diezmaba, aún siendo, porque esto trae mucho problema, controversia dentro de la iglesia. sí. Cuando tú eres un líder que tiene masa que te sigue, hay gente que se llena de odio y de envidia. Pero se supone que ahí no puede haber ni odio ni Ay, envidia, porque la muchacho. iglesia al final anda buscando, persiguiendo ¿verdad? El objetivo de amor, paz, Exacto, pero no es así, arrepentimiento. no es así realmente. Hay igual que en el mundo, mucho odio, mucha envidia, vienen y te dicen cualquier cosa. Yo recuerdo que un día yo estaba tranquila en mi casa, estábamos ayunando y orando ese día, Sí. y viene uno de las personas que se quedaban en mi casa, porque yo era tipo, me encontré contigo, te arrepentiste y tú no tienes dónde quedarte, vámonos para mi casa, ven, y dormimos todo en el suelo, a hacer silicio y a buscar a Dios como loco. Guay. Y ese hombre llega y me dice: "Wow, Juliana, mira, fulano fue donde mí y me dijo que qué yo hago andando con esa pájara, que qué yo hago andando contigo, que tú eres una asesina". Se sentó esa persona en una barbería donde había una amiga mía que era lesbiana,
que es lesbiana, de aquellos tiempos, y me dice, mi hermana, ¿en qué iglesia tú estás congregando? En tal y tal sitio, pero fulano te estaba acabando ahí, y esos son los hermanos que tú te das. Y llamo yo, digo, pastor, mira, pasa de esto, vamos a reunirnos, porque se están inventando un sinnúmero de cosas. Muchachos, me acabaron, que yo le daba vino a la gente de la iglesia, que yo me cogía las mujeres que andaban conmigo. Demonio. Que yo me cogía a las mujeres que andaban conmigo, que me robaba los cuartos que la gente me mandaba a través de las redes para hacer obra. A veces yo cogía mi propio dinero de las prédicas, yo lo cogía para hacer la obra. Guay. Y yo, no, pero ustedes son Satanás en persona. Y yo dije, no, yo estoy más tranquila en mi casa. Fuera de toda esa realidad que sí, estamos viviendo. Ahora, ¿cuántos países te tocó viajar? ¿Qué sucedió en todo esto? Pastoreando, viviendo, o sea, ¿qué pasó? eh, me tocó pastorear como 5 iglesias y me tocó ir a como 4 o 5 países, creo que fue, varias veces. Ya, Sí, duré un mes en Venezuela, que fue una experiencia chulísima. Ahí conocí la gente del Tren de Aragua, que se habla mucho de eso en la noticia. Ellos mismos prepararon las actividades en las cárceles. Me tocó dormir en las cárceles de Venezuela ya, en esos tiempos. Con esa gente ellos mismos preparaban las actividades, amanecíamos haciendo vigilia, haciendo silicio en las cárceles de Venezuela. Yo fui a Ciudad Bolívar, fui a Tocorón, Tocuyito, que se mientan mucho en las redes. También me tocó Ecuador, Colombia en varias ocasiones, Ecuador en varias ocasiones. Ecuador era mi casa prácticamente y Perú en una ocasión. ya. Ahora, en esta realidad ya actual, ¿vive con tus hijos? ¿Qué está pasando contigo? ¿Vive por separado? ¿Cómo se maneja todo este ambiente? La Eh, realidad, ¿estás sola? ¿No tiene otra pareja? ¿O qué pasa? sí, yo tengo ya 3 años con una persona, tengo una relación estable, tengo un tiempecito ya. Mis hijos vivían conmigo, pero mi hijo, el varón, Ajá, está en una academia de pelota con mi hermano, que tiene una liga, Hijo de Dios, en Sosúa. sí, Y mi hija, como tú sabes que siempre hay que separarse los niños, vive con el papá. ya. Ahora, la realidad del mundo del lesbianismo, ¿qué tal? Ese, Eh, y la gente lo ve sádico, la gente dice que es una locura, que eso ahí es una perdición de Dios, o sea, Eso es lo peor. es el demonio puro, Sí. es Para el demonio, mira, real. en lo que yo conocí realmente, en lo que porque yo desde que estaba dentro de la iglesia, la gente sabe que cuando yo predicaba, pues yo tengo videos que se hicieron viral con el testimonio, y mucha gente me conoce en las redes. Yo tenía una inquietud dentro de mí de que no estaba mal, de que realmente no estaba mal. Pero ante los ojos de Dios, yo creo que tú tener una preferencia sexual hacia otro bando No, no porque es puro. en Dios no existe, Dios no anda buscando el sexo que tú tienes. Hebreo dice, Pablo dice, Pero un árbol necesita de otro árbol para poder reproducir. para poder reproducir, Y claro la que sí. naturaleza concibe dos. Claro que sí, pero si tú, ahora existen muchos métodos, por ejemplo, y tú no quieres conocer a un hombre íntimamente, existen otros métodos, que tú Pero, puedes salir pero embarazada, inventado por el hombre. claro, inventado por el hombre, pero se dan. ¿Quién es Dios y quién es el diablo? Para mí son la misma persona, Son la misma persona. para mí sí, para mí sí, Señores, vamos a una segunda parte. Voy a traer un pastor con nosotros para una segunda entrega. Juliana, vamos a una segunda entrega. perfecto, Entonces vamos a tocar esa realidad perfecto, de la naturaleza, de si está bien visto dentro del mundo de la religión que tú tengas una preferencia, la cual la naturaleza no te ha brindado, y si el diablo y Dios es la misma persona, y qué pasa durante todo este trayecto. Estamos en perfecto, Cuaresma, una época, entonces ya para que poner la gente a pensar y tratar un poquito de esa realidad. Así perfecto. que señores, este es el podcast de Anthony Quinn. Vamos a la segunda fase, una segunda entrega. Venimos ahora.